Bienvenidos a una transmisión más de la palabra de nuestro Dios. Gracias damos al Señor por darnos esta oportunidad de poder llegar hasta sus hogares a través de este medio. En esta hora hemos de pensar nuevamente en las preguntas de nuestro catecismo de Heidelberg, en la pregunta número 21. Y dice, ¿qué es la verdadera fe? Respuesta: no es sólo un seguro conocimiento por el cual considero cierto todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio, dándome la seguridad de que no sólo otros, sino también a mí mismo, Dios otorga la remisión de pecados, la justicia y la vida eterna, y eso de pura gracia y solamente por los méritos de Jesucristo. En el estudio pasado aprendimos que no todos se salvan, sino solamente a los que Dios elija en su sola voluntad, por la verdadera fe en Jesucristo. Si creemos que todos tenemos derecho a salvarnos legalmente ante la justicia de Dios, realmente todos somos culpables y reos de muerte. Y por lo tanto no gozamos de ningún privilegio más que la misma muerte. Pero si Dios quiere tener misericordia de algunos reos de muerte, entonces Él es quien decide. En relación a esto, la pregunta de hoy nos ayudará a comprender de qué se trata esta verdadera fe, cómo llega a nosotros, de qué manera actúa en el creyente, qué garantiza al creyente y por causa de quién la hemos recibido. Antes que nada, conozcamos algo acerca de la fe, la raíz etimológica de la palabra fe. En el Antiguo Testamento, el término fe significaba lealtad, fidelidad o confianza. Y era una descripción de la naturaleza de Dios y no de la nuestra. Viene también de un término que significa estar seguro o ser estable. La fe salvadora, por lo tanto, es el recibir a una persona, en este caso a Jesucristo, confiar en Él. También la fe salvadora es el creer las verdades acerca de la persona que se recibe, es decir, las Escrituras reveladas por Dios. Pero también esa fe salvadora es vivir la vida como lo vive la persona a quien hemos recibido, es decir, un estilo de vida semejante a la de Cristo. Entonces, lo que aprenderemos es que la verdadera fe es un conocimiento, es un seguro conocimiento por el cual considero cierto todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. Como menciona el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3 y versículo 17. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Sigue diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Está claro, la fe verdadera nos guía al conocimiento verdadero y absoluto de Dios. Hoy en día se habla de que no hay conocimiento verdadero y absoluto, pues creer que sí lo hay limita el progreso y el desarrollo personal y científico, pues no aspiramos a algo más. Y hay iglesias que enseñan que sí lo hay, es decir, que sí hay un conocimiento verdadero y absoluto, pero que ellos como iglesia son los mediadores
de esa verdad para conocer a Dios. Y sin la iglesia, el hombre no puede hacer nada. Aquí encontramos dos puntos de vista, al parecer diferentes, pero en realidad son iguales. ¿En qué se parecen estos pensamientos? El primero dice que no hay conocimiento verdadero y absoluto porque limita el desarrollo. El segundo dice que sí lo hay, pero con decir que ella como iglesia es la única mediadora para alcanzar dicha verdad, niega lo que afirma, pues se pone en el lugar de Jesucristo como el único mediador y pone la verdad absoluta y única bajo su propia verdad. En esto son iguales. Ahora, se entiende por conocimiento verdadero y absoluto y al conocimiento que existe por sí mismo independientemente de cualquier aprobación humana. Este conocimiento es completo porque no se necesita añadirle más. Es general porque abarca todas las cosas y es invariable porque permanece intacta a pesar de todo lo que se diga de ella. Entonces, los dos pensamientos anteriores son erróneos. Por lo tanto, tenemos que considerar que la fe verdadera que proviene de Dios es para salvación y por lo tanto es producida en nosotros por el conocimiento verdadero y absoluto de Dios revelado en su palabra. Entonces, si nosotros creemos en ese conocimiento verdadero y absoluto de Dios, no debemos ponernos como iglesia en el lugar de Jesucristo como los mediadores de dicha verdad, sino estaríamos negando dicha verdad. Realmente la iglesia no está en la tierra para ser mediadora, sino que la iglesia es el creyente quien ha sido llamado a tal conocimiento y a tal verdad por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, no somos mediadores de esta verdad, sino somos poseedores de esa bendición tan grande por medio de Jesucristo, y ahora el mandato es que nosotros como iglesia podamos dar a conocer ese mensaje de salvación de la verdadera fe en Jesucristo. Ahora, ese conocimiento de Dios nos llevará a la vida eterna, la cual será evidente en el cambio de vida que hay en el creyente y que experimentamos todos los días de nuestra vida. Porque si digo que creo en Dios, pero no le conozco, entonces no habrá un cambio en mi vida y solamente viviré en una ilusión. Y conocimiento sin fe se convertirá en incredulidad y en un legalismo destructivo. Juan dice que la vida eterna consiste en conocer al único y verdadero Dios y a Jesucristo, el enviado a nosotros. Y los que llegan a conocer al único Dios verdadero es a quienes el Señor nuestro Dios llamare a conocer. No depende de nosotros. Tenemos que tener eso muy presente en nuestras vidas. ¿Y cómo sé que conozco a Dios verdaderamente? Juan continúa diciendo en los versículos que hemos leído que ese conocimiento verdadero de Dios nos santifica, es decir, nos separa cada día del mundo para Dios, de tal manera que voy creciendo. Pero recordemos que aunque Dios me haya declarado santo por medio de Jesucristo, yo necesito santificarme más. Es un error de pensamiento que nos ha costado muchos errores en la vida y hemos afectado la vida de otros sin darnos cuenta. Es decir, que dentro de la salvación, una vez que ya soy salvo, es mi responsabilidad crecer ante Dios y no decir, como Dios ya me salvó, entonces ya no necesito crecer más. Es pues la verdadera fe, el conocer verdaderamente a Dios, el cual me lleva a una verdadera y plena vida en Cristo Jesús. No haciendo lo que yo quiero, ni viviendo una vida a mi manera, sino esforzándome por ser fiel a mi Señor.
A esto, el autor a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al 3, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que el autor a los Hebreos nos menciona es que fe no es solamente decir yo creo, sino más bien es lo que hacemos, lo que dirige nuestras acciones, acciones que demuestran la plena seguridad del bien que se espera. Esta fe movió a muchos a dar su propia vida esperando ese bien que se les había prometido. Y aunque muchos piensan que la fe y la razón están peleadas y otros digan que la fe va más allá de la razón, lo cierto es que la fe, la cual proviene de Dios, como decíamos antes, viene del verdadero conocimiento de Dios, para que por esa fe nosotros podamos entender o comprender todo aspecto de la creación. Si no fuera por la verdadera fe en Cristo, nosotros nunca podríamos llegar a comprender la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas y por lo tanto no seríamos guiados al arrepentimiento. Y por esa fe verdadera que viene de conocer a Dios, el hombre como criatura tiene abierta la puerta al verdadero entendimiento y conocimiento absoluto de las cosas creadas, y no a un desarrollo limitado como se mencionó antes. Entendemos que el conocer a Dios nos lleva a conocernos a nosotros mismos, pero también a conocer su voluntad en la creación, es decir, qué es lo que Dios quiere que yo haga en su mundo. La fe nos guía a un cambio de mente o de perspectiva. La palabra mente viene de la palabra entendimiento. Por eso por la fe entendemos, dice Hebreos. Algo diferente a esa fe no nos guiará a entender o a comprender, ni tampoco nos lleva al arrepentimiento. Notamos cómo la verdadera fe, por el verdadero conocimiento de Dios, no limita nuestro desarrollo de la creación, sino que la amplía. Pues conociendo a Dios, como ya se dijo antes, conoceremos quiénes somos y cuál es nuestra labor en la creación. Pero la fe que no proviene de Dios no lleva a ningún arrepentimiento, sino más bien a un asentimiento intelectual. Es decir, estoy de acuerdo con lo que se predica, pero no muestro un cambio en mi vida. Escuchamos un mensaje y decimos, oh, es cierto todo lo que está diciendo, y quizás es lo que tú estás haciendo ahora, asintiendo con la cabeza que esto es cierto, pero ¿cómo demuestras que realmente eso es cierto? Sino con un cambio de vida total. Como bien lo expresa Santiago, capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. El uso del verbo creer en este texto implica considerar cierto lo que se dice acerca de Dios. Claro, sin estar acompañada de la verdadera fe, que produce arrepentimiento, lo cual hacen también los demonios. ¿Y qué diríamos de nosotros, estimado oyente? ¿Solo consideramos como cierto lo que se dice de Dios, asintiendo con la cabeza que así es, o ya hay cambios producidos en nuestras vidas? ¿De qué manera estamos respondiendo? Lo siguiente es que la verdadera fe nos lleva a tener en Jesucristo una verdadera confianza. Esto es lo que leemos en Romanos capítulo 4, versículo 18 al 21. A la letra dice, él creyó en esperanza contra esperanza, está hablando de Abraham, para llegar a ser padres
padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tenemos aquí, estimado oyente, un ejemplo claro de lo que es la verdadera fe. Esta fe se traduce como confianza en la promesa de Dios, hecha pues que a pesar de la condición física de Abraham y de tener una esperanza muerta, Dios por la fe hace renacer esa esperanza ya no en sus fuerzas, sino en el poder de Dios. De eso se trata la vida cristiana, de luchar no con nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios. La verdadera fe produce verdadera obediencia a Dios a pesar de nuestras limitaciones. ¿Qué limitaciones tienes? ¿Qué limitaciones tengo yo? Pero esas limitaciones no deben ser un impedimento para dar la gloria a Dios, sino que al contrario, deben ser la manera en cómo nosotros honramos a Dios, y al igual que Abraham, decirle que nuestras limitaciones en sus manos serán de mucha bendición. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe es que llegamos a creer y luego a confesar en nuestras vidas que Él es el Señor. Sigue diciendo en Romanos capítulo 10, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No hay confesión sin salvación, ni salvación sin justicia, ni justicia sin la fe en Jesucristo. Así que nuestro compromiso no queda solo en asistir a los cultos, sino dar a conocer cada día por nuestras vidas y por los medios que hay que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas. El autor a los Hebreos capítulo 4 versículo 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El autor a los Hebreos nos hace saber que tanto él como nosotros debemos de echar mano de las mismas responsabilidades que ahora tenemos por medio de Jesucristo, quien ahora es nuestro mediador en los cielos. Y como es nuestro sumo sacerdote en los cielos, en vez de retroceder debemos acercarnos con libertad para decir las cosas sin miedo a no poder expresarnos, pues estamos ante su presencia que irradia bondad inmerecida solo por Jesucristo. Esta verdadera fe no nace del hombre, aunque el hombre nace con cierta fe que no salva, pero que sí le hace ser un adorador. Y si no se inclina a adorar a Dios, se inclinará a donde su corazón pecaminoso le lleve a inclinarse. Solo la verdadera fe hará que el hombre sea llevado a inclinarse ante el Señor, ante el verdadero y único Dios. Y esta fe es la que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio. Pablo escribe a los romanos y dice en el capítulo 1, versículo 16,
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es el anuncio de buenas nuevas cuyo poder para salvación proviene de Dios. No es cualquier noticia, sino una que salva, que produce verdadera fe para nuestro rescate. Pues si no fuera por este evangelio que trae salvación, no pudiéramos creer, pues la fe viene por el oír este mensaje de vida eterna, como dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aunque para muchos este mensaje, este evangelio sea locura, y que solo dicen que solo es para personas que necesitan amor, lo cierto es que dicen eso porque no han logrado comprender que esta locura, como lo han llamado, Dios lo usa para salvarnos de condenación, como se expresa en 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo que a los ojos del hombre es locura, ante los ojos de Dios es sabiduría que trasciende todo lo que existe para encaminarnos a su voluntad. Esta verdadera fe es dada a conocer a nosotros por la voluntad del Padre, la cual consiste en creer y confesar que Cristo es el Hijo del Dios viviente, como lo leemos en Mateo capítulo 16, 15 al 17, y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A Nicodemo se le dio a conocer que era necesario que naciera de nuevo. La fe verdadera nos conduce a este nuevo nacimiento que muchos han experimentado en su propia vida, al igual que nosotros. Juan 3:5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tenemos también el caso de Lidia en Hechos 16:14, a quien el Señor abrió el corazón para tener fe, pues dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y el resultado de la fe verdadera es que Dios otorga la remisión de pecados, la justicia a nuestra vida. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La fidelidad de Dios es la que nos da la vida eterna y nos hace vivir el resto de nuestras vidas por fe, siendo justificados por Cristo. Cuando dice que el justo por la fe vivirá, el texto no se refiere o no está poniendo énfasis en nosotros como hombres, sino en Dios. Pero también está poniendo énfasis en la fe que es en Jesucristo, la cual nos justifica delante de Dios y nos ayuda a vivir no solo por fe, sino para fe. Por mucho tiempo Martín Lutero sufrió al pensar que la justicia de Dios lo buscaba para castigarlo y condenarlo. Pero cuando comprendió por este texto de Romanos 1:17 que la justicia de Dios no lo buscaba para condenarlo, sino para su salvación por medio de Jesucristo, entendió que la vida cristiana es un vivir cada día bajo la misericordia de Dios por medio de Jesucristo, por quien hemos recibido toda justicia para gloria de Dios, como dice Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. No pensemos que como es salvación por gracia,
podemos vivir como sea o pensar que hemos llegado a esto por nuestras fuerzas. Debemos entender que es por pura gracia y solamente por los méritos de Jesucristo y no los nuestros. No es por obras que recibimos la salvación. La fe es antes que la obediencia. La fe verdadera me capacita para obedecer. Dice Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Sigue diciendo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Usted puede continuar leyendo este pasaje hermoso que nos habla acerca de lo que Cristo hizo por nosotros. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Porque por gracia sois salvos, dice Efesios 2:8-10, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ninguna iniciativa hay pues en el hombre para recibir tan grande don como lo es la salvación. Solo es por la fe en Jesucristo que recibimos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado qué necesita ver Dios en ti para salvarte y ser llamado su hijo o su hija? La respuesta es, en base a lo que hemos aprendido, nada. Dios no necesita ver algo en nosotros para salvarnos. Dios solo ha visto a su Hijo unigénito, varón perfecto y recto, sin pecado y justo, quien por su vida, su muerte y su resurrección nos ha traído esta gracia salvadora y la da a quien Él quiere, y Él te la ofrece a ti, estimado oyente, si no has creído en Jesucristo. Lo importante no es tener mucha fe, mucho menos creer en ti o en algún aspecto de la creación, sino solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ven, Él te llama. No importa tu pasado, Él está dispuesto a perdonarte y pasar por alto todo y darte una vida nueva que le honre solo por su gracia infinita. A Dios sea la gloria. Amén.